que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Génesis capítulo 12. Génesis 12. Vamos a leer los primeros 9 versículos.
Génesis capítulo 12, los primeros 9 versículos. Y quiero pedirle que lea conmigo. Leamos esta porción de la palabra juntos, en voz alta. Vamos a leer si ya tenemos el pasaje. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Monré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Bendiga el Señor esta palabra leída. Una de las palabras más apreciadas en todo cristiano, y aún en las personas que no se identifican como cristianos, es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Es la palabra bendición. Dios te bendiga, ¿cierto? Se ha popularizado y todo el mundo, casi todo el mundo dice Dios te bendiga. Por recibir la bendición de Dios es recibir el bienestar, la prosperidad en todas las áreas de la vida. Pues esto es lo que queremos en este tiempo expresar. Y vamos a pensar en familias bendecidas por Dios. Familias bendecidas por Dios. A la luz de este pasaje bíblico y de la experiencia de Abraham y su familia, pensemos cómo la familia es bendecida por Dios. ¿Y cuántos quieren que su familia sea bendecida? Todos, ¿verdad? Todos anhelamos, deseamos que nuestra familia sea grandemente bendecida. Pues a la luz de este pasaje vamos a descubrir cómo la familia puede ser bendecida por el Señor. Lo primero para destacar aquí es que la familia bendecida por Dios está formada por personas que oyen la voz de Dios y la obedecen. Formada por personas que oyen la voz del Señor y se disponen a obedecerla. Uno de los problemas serios de las personas es el oír y el obedecer. No a muchos les agrada oír. Casi nadie quiere oír, y menos obedecer. Y esto es más serio cuando se trata con Dios. Abraham oyó la voz de Dios y la obedeció durante toda su vida, y por eso su familia fue altamente bendecida por el Señor. Lo hizo cuando Dios le dijo que dejara su tierra. Mire usted el pasaje, el primer versículo que leímos, ahí dice que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le da la orden y él escuchó
la voz del Señor. Ese fue un mandato acompañado a la vez de la promesa de bendición. Mandato acompañado de una promesa. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué tal si Abraham hubiera dicho: no, ¿cómo voy a dejar mi tierra, mi parentela, mi familia? ¿Cómo voy a salir de aquí para irme a un sitio diferente? Eso es imposible, yo no puedo hacer eso, no puedo escuchar, no puedo obedecer. ¿Qué habría pasado con la bendición para su familia? Se habría perdido, ¿verdad? Porque esta es una condición. Oír, escuchar, tener los oídos abiertos, los oídos del alma abiertos para escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor, y la disposición para obedecer. Noten, mis hermanos, que el versículo 4 y versículo 5 del pasaje nos dice que Abraham obedeció. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Se fue como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham, ¿de cuántos años? 75 años. ¿Cómo le parece? 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Entonces, él no solo oyó la voz de Dios, sino que la acató, la obedeció, aunque eso representaba para él un gran sacrificio. A veces las personas no quieren perder la comodidad que tienen. Les parece mucho esfuerzo, mucho sacrificio tener que acatar, obedecer la palabra del Señor, y entonces no escuchan y por lo tanto no obedecen. Todos en la familia tienen que oír la voz del Señor y obedecerla. Si hay alguien que no lo hace, detiene la bendición de Dios. Si hay alguien que se resiste para no escuchar la palabra, para no obedecer la palabra del Señor, detiene la bendición de Dios para su familia. Muchas familias viven en desgracia, en tristeza y dolor por causa de uno que no quiere oír la voz de Dios y menos obedecerla. Entonces, ese rebelde, ese que no quiere escuchar, ese que no quiere acatar, ese que no quiere obedecer, trae a su familia no solo la pérdida de la bendición para ellos, sino que trae dolor, tristeza y desgracia, conflictos y problemas, porque no está escuchando la palabra del Señor y no está oyendo la voz de Dios. Muchos hijos e hijas de familia cristianas se labran la desgracia porque no prestaron, se labraron la desgracia porque no prestaron oído a la palabra de Dios ni obedecieron. Entonces cayeron en inmoralidad sexual, en vicios de licor, en drogas y demás pecados, y traen dolor, sufrimiento, detienen, pierden la bendición del Señor. La bendición de Dios consiste en amor, paz, tranquilidad, armonía, unidad familiar, además de lo necesario para vivir dignamente. Amén. Lo segundo que podemos destacar aquí, mis hermanos, es que para recibir la bendición de Dios en la familia tiene que estar formada por personas que adoran a Dios, por personas que adoran al Señor. Amén. La adoración, mis hermanos, mis amigos, la adoración es una necesidad del ser humano. Los seres humanos tenemos la necesidad de adorar. Necesitamos adorar a alguien o a algo.
Adorar es reverenciar con sumo honor o máximo respeto a un ser, considerándolo divino. Entonces, por eso, por esa necesidad, algunos adoran una imagen, adoran una estatua, otros adoran una persona, el cónyuge, los hijos, los padres, otros una ideología, otros un líder, otros el dinero, otros se adoran a sí mismos por los títulos que han obtenido, por la belleza física que tienen, por el color de los ojos, por estatus social, en fin, por tantas cosas que consideran de altísimo valor, y entonces hay un egocentrismo. Se adoran a sí mismos, satisfaciendo aparentemente esa necesidad de adorar. Pero el cristiano, el hombre y la mujer de Dios, ¿adora a quién? Adora a Dios. Amén. Adora al Señor Dios. En este texto vemos una familia formada por personas que adoraban a Dios y fueron grandemente bendecidos. Por eso vemos, mis hermanos, a Abraham levantando altares donde quiera que llegaba. Si usted mira ahí en el pasaje, varios versículos que nos muestran eso. El versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Dice, y edificó, la última parte del versículo 7, dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificó un altar de adoración al Señor. Luego, versículo 8, mire el versículo 8, dice de nuevo, al final del versículo 8, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Sí dice así? Amén. Mire también el versículo en el capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. La última parte del versículo 18. Si usted lo ve ahí, dice, y edificó allí altar a Jehová. Y luego, mis hermanos, en el capítulo 22, pase al capítulo 22 y mire versículo 9, 22:9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y el versículo 13 de ese mismo capítulo 22 de Génesis, versículo 13, dice el texto, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo Abraham, ¿verdad? Note cómo esta familia encabezada por el padre, el esposo, el jefe, tienen una actitud, una disposición, una práctica de adorar al Dios de los cielos, de adorar en el hogar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel entonces era el lugar, el altar era el lugar de sacrificio en adoración, construido de piedra, de tierra o de bronce. Entonces, como era una familia nómada, donde quiera que llegaba, construía la tienda donde iban a vivir, inmediatamente levantaba ¿qué? El altar para rendirle adoración al Señor. Eso es una de las causales de la bendición para este varón. El altar, mis hermanos, en sentido figurado, es el lugar de adoración, de consagración, donde el creyente se presenta ante el Señor para tributarle la adoración, donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Cuando la familia es el lugar de adoración, de consagración, de dedicación absoluta a Dios,
de todos sus integrantes es altamente bendecida por el Señor, como lo fue la familia de Abraham. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Y así sucedió con esta familia de Abraham. Sarai, que era estéril, concibió en su vejez. Ellos fueron ricos sobremanera y han sido de bendición para todas las familias de la tierra, porque de ellos se formó el pueblo de Israel, del cual nació, ¿quién? El Salvador del mundo. Amén. El Señor Jesucristo. La familia bendecida por Dios. 3. La familia bendecida por Dios está formada por personas que honran al Señor con los bienes materiales. Está formada por personas que honran a Dios con los bienes materiales. Todos los bienes materiales pertenecen a Dios, porque Él fue quien los creó. Amén. Por eso, el Salmo 24, los 2 primeros versículos, ¿qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ese salmo declara que Dios es el creador, por lo tanto Él es el dueño de todo lo creado. Este y muchos otros textos, mis hermanos, declaran que Dios es el dueño de todo. De Él es la tierra y su plenitud. Quiere decir, hermano, la tierra con todo lo que hay en ella. Pero Dios ha dado a nosotros los seres humanos la facultad de administrar los bienes materiales que le pertenecen por creación y sustentación a Él. Entonces, nosotros solo somos administradores. Amén. Usted y yo, de los bienes que tenemos, somos administradores. Y Él ha dicho que lo honremos con esos bienes, devolviéndole una parte para sostener y extender en el mundo su obra, su causa, su mensaje redentor, su enseñanza de la palabra, para que otros la conozcan y conozcan al Dios verdadero. En este aspecto, Abraham la tuvo clara, como dicen por ahí, la tuvo clara. Lo entendió perfectamente. Por eso en Génesis 14:20, note lo que dice en Génesis capítulo 14, versículo 20, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todos. ¿A quién? A Melquisedec, ministro de Dios, sacerdote del Dios Altísimo. En ese entonces no había iglesia, no había una organización, no había nada de eso. Abraham está solo y se presenta ante el ministro de Dios, quien Abraham reconoce como el ministro del Señor, y entonces le entrega, ¿qué le entregó? Los diezmos de todo. Abraham tuvo claro, y su familia, que honrar al Señor con los bienes era un asunto importante, porque eso le permitía acceder a la bendición de Dios, al reconocer al Señor como el dueño de todo y devolverle una partecita mínima de los bienes del Señor para recibir la bendición para él y su familia. Tenemos, mis hermanos, clara la enseñanza en la Biblia sobre esto. Si usted mira Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, dice: honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y sigue el siguiente, el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay un mandato del Señor, una enseñanza del Señor con promesa. ¿Cuál es el mandato?
honra a Dios con tus bienes y con las primicias, lo primero de todos tus frutos. Tus frutos es tu trabajo, tus recursos económicos, con lo que has obtenido como producto del trabajo. Honra al Señor con ello. Y la promesa, ¿cuál es? Y serán llenos tus graneros. Tus graneros serán llenos, tendrás abundancia. Dios bendecirá tu vida, tu familia, tu hogar no carecerá de sustento, porque Dios ha prometido que la familia que le honre con sus bienes, Él va a darle la provisión. Amén. Maravilloso. Nos gustan las promesas, ¿no es verdad? Qué bueno saber. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. De pronto, si hay alguien que no sabe qué es el mosto era el producto de la uva que producían los creyentes en el Señor de aquellas épocas. Los elementos básicos de la alimentación eran los productos de la tierra que se recogían y se guardaban en los graneros, y el producto de la uva que se guardaba y almacenaba. Entonces, Dios promete que Él bendecirá a la familia que le honra con sus bienes. Pero veamos otro texto. Levítico capítulo 27, versículo 30 al 32. Busque, hermano, Levítico capítulo 30. Levítico capítulo 30, capítulo 27, versículo 30 hasta el 32. Y dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá que la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será que consagrado a Jehová. Amén. Consagrado al Señor, expresa aquí el pasaje. Entonces la familia, mis hermanos, la familia que honra al Señor con sus bienes para ayudar a sostener la causa, el mensaje de salvación, la predicación del reino de Dios, es bendecida por el Señor. El Señor Jesucristo no abolió esa enseñanza, no abolió esa práctica. Por el contrario, la aprobó cuando en Mateo 23 leemos lo que Él dijo. Ahí en Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, das el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Expliquemos eso. Ese aquello, ¿a qué se refiere? A la práctica que ellos tenían de dar su diezmo de todo, del comino, el eneldo y ¿qué más? Y la menta. Eran productos que no eran muchos, eran pocos, pero que aún ellos eran tan rigurosos en ser fiel en esto, porque sabían que el hacerlo traía bendición para ellos y para su familia. Pero tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que no tenían justicia, eran injustos aquellos religiosos de aquel entonces. ¿Por qué más? Que no tenían misericordia y que no tenían fe, pero practicaban. Y el Señor Jesucristo no lo abolió, lo aprobó. Él aprobó, aunque
condenó la actitud de ellos, porque daban fielmente el diezmo, pero no tenían justicia, misericordia ni fe. Pero aprobó la práctica de ser fiel a Dios con sus diezmos. La familia, mis hermanos, que honra a Dios con los bienes materiales, apoyando la causa del Señor con el diezmo y la ofrenda, es bendecida por Dios. Amén. Bendecida por el Señor. Muchas familias sufren terriblemente porque le niegan al Señor lo que Él ha dicho. Le niegan la adoración, le niegan el reconocerle como el Señor, el dueño y Señor de todo. Entonces la familia dice: no, esto es mío. Esto es mío, yo soy el dueño, a mí me pertenece, ¿no? ¿Por qué tengo que reconocer que Dios es el dueño? Si Él es el creador y el que sustenta este mundo. Amén, hermano. La familia de Abraham fue grandemente bendecida, y la suya también lo será, mi hermano. Su familia también lo será. Amén. Su familia también es altamente bendecida y será mucho más bendecida. Como hemos visto, si oímos la palabra de Dios y la obedecemos, si adoramos al Señor y le honramos con nuestros bienes materiales. Amén. ¿Quiere bendición para su familia? Que su hogar se mantenga unido, en armonía, en paz, en tranquilidad. Que los hijos crezcan derechitos y que sean personas de bien. Que toda la familia pueda disfrutar de la bendición de Dios. Hay 3 aspectos aquí que hemos visto a la luz de este pasaje bíblico de cómo recibir la bendición del Señor. Amén. Así que hay aquí un llamado, mis hermanos, a responder a esta verdad de la palabra. Abrir el corazón para decirle al Señor: sí, Señor, yo voy a hacer esto. Yo voy, Señor, a escuchar tu palabra. No voy a ser sordo ni sorda. Voy a estar pendiente de tu palabra. Voy a escuchar lo que tú me dices aquí en este tu santo libro, la Biblia. Voy a escuchar con toda atención y voy a obedecer tu palabra. Señor, yo voy a adorarte en mi hogar, en medio de mi familia. Voy a adorarte, Señor. Voy a tributarte la adoración que solo tú te mereces. Por eso hacemos énfasis en que en la familia hagan el altar familiar, donde toda la familia unida puede tomar un momento de adoración al Señor, pero no solamente en ese instante, sino que toda la vida de la familia sea una constante adoración. Amén. Una constante adoración, y también decirle al Señor: Señor, sí, yo te voy a honrar con el fruto de mi trabajo. Voy a honrarte para sostener y extender tu reino. Amén, hermano. Estimado televidente, si este mensaje ha sido de bendición para usted, si ha llegado a lo profundo de su corazón, quiero invitarle a depositar toda su fe, su confianza y esperanza en el Señor Jesucristo, que es el único Salvador, ya que Él fue quien derramó su sangre allá en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todas las personas. Se le recibe por medio de una oración de fe. Ahora usted puede hacerlo y yo voy a ayudarle. Así que ore conmigo, haga la oración de fe conmigo. Dígale al Señor: Señor Jesucristo, reconozco que pagaste por mí allá en la cruz del Calvario y resucitaste de entre los muertos. Por eso ahora yo te ruego que entres a mi corazón, me perdones todos mis pecados, me limpies de toda maldad y me ayudes, Señor, a vivir cada día para honrarte y servirte. Inscribe mi nombre allá en el cielo, en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesucristo.
Muchas gracias. Que Dios le bendiga, amable televidente, le bendiga cada día. Mira sus manos, mira sus pies, tanto amor Él demostró por mí. Mira sus ojos, tan llenos de amor. Su vida dio en una cruz por mí. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo, mi alma te desea. Mira su rostro, mira su bondad, y Él me amó aun siendo un pecador. Mira sus llagas, su gracia y perdón. Contempla la victoria que los dio. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo, mi alma te desea. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo, oh,
que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos.